Presenta este programa SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y el mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referentes en todas las áreas de la oftalmología. Muy buenas tardes, muy bienvenidos a Saber Vivir Mejor. Espero que estén pasando una Semana Santa o Semana de Turismo muy pero muy linda, hermosa con su familia. Y Sole hoy no está, pero tenemos unos invitados maravillosos que van a dar que hablar. Vamos con los avances. Hoy, en Saber Vivir Mejor, hablamos de la artritis idiopática juvenil, cómo se diagnostica y cómo se trata. Nos visita la vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya de Sexología para conversar de la salud menstrual. Y recibimos a la comunicadora Verónica Chevalier, que en marzo debutó en teatro. El mes de marzo es el mes considerado de las enfermedades reumáticas juveniles. Y cuando hablamos de enfermedades reumáticas, todos pensamos en pacientes adultos mayores. Pero esta vez no va a ser así. Vamos a hablar de enfermedad de reuma de los niños o las enfermedades que se pueden manifestar en las articulaciones en los niños. Y para eso tenemos a un invitado de lujo, que es el doctor Juan Andrés Cameto. El doctor Cameto es reumatólogo infantil, integrante del Comité de Inmunología, Alergia y Reumatología de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Y te agradezco mucho que estés acá con nosotros. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y gracias por la oportunidad de difundir este día o este mes. En realidad, el 18 de marzo se conmemoró el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas. Antes, para hacer un poquitito de historia breve, ¿sí? Antes se conmemoraba el Día de la Artritis el 12 de octubre, pero un día puesto por los reumatólogos de adultos como el Día de la Artritis en general. Como las enfermedades reumáticas infantiles no solamente incluye la artritis, a punto de partida de los comités europeos, del PRES, viene a ser el Comité Europeo Pediátrico, se decide el 18 de marzo como el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas en niños y adolescentes. ¿Son frecuentes las enfermedades reumáticas en los niños? Porque uno lo asocia, como decíamos, con la edad adulta. ¿O son enfermedades raras? ¿Y cuáles serían las más prevalentes? No son enfermedades raras, son enfermedades consideradas poco frecuentes, aunque obviamente ha cambiado un poco el espectro últimamente. El tema es que las enfermedades reumáticas infantiles tomaron conocimiento en los últimos 25 o 30 años. O sea, son entidades nuevas. La reumatología infantil como especialidad existe hace poco más de entre 25 y 30 años, a partir justamente de que reumatólogos de adultos no estaban capacitados o entrenados para atender niños, y convengamos que el niño no es un adulto chiquito. Pequeño. Siempre nos dicen lo mismo, y es verdad, entonces, es verdad. A mí no me den un adulto chiquito. Y no solamente que el adulto tiene mayor frecuencia de enfermedades degenerativas dentro de lo reumatológico, la artrosis, por ejemplo, enfermedades de depósito, la gota, etcétera. Osteoporosis, esos son del adulto. Esas son más bien del adulto. En los niños, la gran mayoría de las enfermedades son inflamatorias, y en inflamación y dolor es los grandes temas en los cuales trabajamos los reumatólogos infantiles. Juan Andrés, si lo está escuchando una mamá y piensa qué síntomas pueden tener estas enfermedades reumáticas y porque me imagino que el dolor en las articulaciones en los niños que hacen deporte debe ser algo común. ¿Cuáles son esas signas alerta que tienen que tener una madre o padre o los propios niños o adolescentes para saber que ese dolor es motivo de una consulta? Por eso, ahí entramos en algo que no alcancé a hablar, que es las enfermedades reumáticas infantiles. Son varias, hay 5 grandes grupos: está el lupus, esclerodermia, artritis idiopática juvenil, vasculitis, dermatomiositis. Los 5 grandes grupos. El grupo más frecuente es la artritis idiopática juvenil, que es la enfermedad más frecuente dentro de las enfermedades reumáticas, aparte de los síndromes dolorosos, que es el dolor de crecimiento, que no se llama más así, se llama dolor funcional, la fibromialgia, la hiperlaxitud ligamentaria y otras.
En realidad la artritis idiopática juvenil, que es la más frecuente y un poco yendo a la respuesta a tu pregunta, es que la forma de despistarla precozmente es creando alertas o advirtiendo de ciertas alertas que tienen que tener los padres ante ciertos síntomas no comunes, como por ejemplo un niño que a la edad de 1 año y poco no camina porque le duele una pierna, cojea, por ejemplo, porque son enfermedades que desde el año o un poco antes se pueden de la lactancia manifestar. se pueden manifestar. Enfermedades como por ejemplo dentro de la artritis juvenil, ojo rojo, que son las uveitis, que acompañan muchas veces hasta a las enfermedades, a las artritis juveniles, ojo rojo, visión borrosa, la luz que te molesta, y después, por ejemplo, un codo o un dedo hinchado. O sea, que tenga la articulación de mayor tamaño, roja, caliente. No, roja no, Roja caliente no. Caliente no. Eso Caliente no, no. Y una de las cosas frecuentes es, por ejemplo, un niño que se levanta y está rígido. Sí. Se llama rigidez matinal, Sí. rigidez articular matinal. O sea, es un niño que no puede caminar y después con el correr de las horas, o media hora... Lo que nos una pasa a los hora. adultos, pero en un niño. Bueno, ya vengo bien. Después de cierto tiempo, como que va calentando y ahí empieza a andar bien. Eso es un síntoma bastante La característico. rigidez matutina. Está. Y generalmente una de las cosas que aparece también en cierto tipo de artritis, que no son las más frecuentes, lo que va a aparecer es en fiebre de causa no aclarada, rash cutáneo que aparece con la fiebre y se va, junto con dolores articulares o no, y bueno, esa es la ¿Y artritis qué articulaciones son las más afectadas? ¿Codo, dijiste? No, depende del grupo etario. O sea, Pero ahí tenemos varios tipos. Tenemos la enfermedad de la niña chica, que es una enfermedad que generalmente es lo que se llama oligoarticular, o sea que compromete 4 o menos articulaciones, que es la más frecuente en las niñas chicas, con uveitis asociado muchas veces, Sí. y que generalmente toca rodilla, tobillo, a veces cadera. La cadera se toca a los niños mucho más que a los adultos. Por eso la cojera, ¿no? No, la cojera más bien por rodilla. Por rodilla, por mirá. rodilla. Pero la cadera es una articulación muy noble y que tiene que ser muy tenida en cuenta en los niños, al revés de los adultos, porque los adultos muchas veces no se tocan, o gran parte de no se toca la cadera, y los niños se afectan en un 80%. Juan Andrés, entonces dijimos, dolores articulares acompañados de síntomas en el ojo, síntomas cutáneos. Eso en las niñas chicas. El niño está. Después tenemos otro grupo que es entre los 6 a 8 años, que ahí entran en el grupo de los varones también, que pueden afectar rodillas, tobillos, pies, los tendones, el tendón de Aquiles, entran lo que se llaman las Tendosinovitis. tenosinovitis o las entesitis, Entesitis. que es el lugar donde se inserta el tendón en el hueso. Y después el grupo más preadolescente, que ahí pueden ser más que nada mujeres, que son más bien bilaterales, atacamanos, atacacarpos, codos. Y en esto tú decías es nueva la reumatología pediátrica, pero en este tiempo se ha avanzado en el tratamiento, porque yo me imagino que un diagnóstico de una artritis a un niño, vos pensás qué va a pasar en la evolución. Tratada a tiempo, ¿tienen una buena evolución? Bueno, justamente desde el año 2013 con Clamar Kids, y ahora se sumó otro grupo también, se llama Reumatología Uruguay. Estamos tratando de concientizar a la gente, hemos hecho jornadas en el interior, hemos hecho talleres, jornadas por ejemplo, Villa Biarritz, Parque Valle, una cantidad. Previo a la pandemia, después la pandemia complicó un poco el tema, como todo. Y bueno, jornadas de concientización, perdón, en la cual justamente se trata de generar esas alarmas a los padres y después formar grupos. Se formaron grupos de padres y pacientes con artritis juvenil, sobre todo. Para ir por los tratamientos específicos. No solamente para ir por los tratamientos específicos, sino son grupos de contención, grupos de como que el decir, bueno, no estoy solo. Un gran lema que tiene el grupo Clamar Kids, por ejemplo, que el lema es la artritis no me va a ganar, que es una de las cosas importantes. O sea que hoy en día, con un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz y bien instaurado, los niños pueden hacer vida normal
acorde a su sexo y a su sexo, no, hoy en día, a la edad. A la edad. Así que bueno, Juan Andrés, te agradezco muchísimo. Creo que es importante lo que él decía, estos días para llevar educación, para ver qué es lo normal, qué es lo que no, y hacer la consulta, ya sea con su pediatra y que sea derivado a reumatólogos, especialmente en casos en donde haya dudas, ¿no? ¿Te puedo tomar un minuto más? Sí. No, la idea de estas jornadas y de este mes es no solamente que los padres tengan conciencia, sino también alertar a los pediatras jóvenes, claro, a los médicos del interior, a los reumatólogos de adultos que no siempre están con un especialista a mano, porque los que hacemos la especialidad estamos en Montevideo, no nos da la vida para mucho más. Y bueno, que estén alerta a esos síntomas y que hagan una derivación precoz y oportuna, porque la ventana de oportunidad, que es el tiempo ese que lamentablemente tenemos una demora diagnóstica que puede llegar a veces hasta 2-3 años, y uno agarra un paciente a veces con secuelas, por lo menos que la ventana de oportunidad y ese diagnóstico precoz sea lo más breve posible. Bueno, ¿sí? Muchísimas gracias y bueno, gracias por el mensaje. Y bueno, estamos a las bien. órdenes. Gracias. Muy bien. Y bueno, yo tengo que... ¿Ustedes han notado que perdiste la visión? ¿Estás esperando operarte esa catarata que te impide ver con normalidad? ¿Querés tener un diagnóstico preciso? En Oftalmovisión podrás agendar tu consulta en 24 horas. Encontrarás un staff de 12 oftalmólogos especialistas, modernos consultorios, el mejor blog quirúrgico y toda la tecnología en estudios paraclínicos. Agenda tu consulta. Aún te queda mucho por mirar. Y vamos a ver con la doctora Paola Pacheco de Clínica Oftalmovisión, nos va a contar cuáles son 5 síntomas característicos para saber si tenés ojo seco. Te voy a decir 5 síntomas que pueden ser que estés padeciendo un síndrome de ojo seco. El primero y más frecuente es la sensación de arenilla o cuerpo extraño, ¿no? En los ojos, por supuesto. El segundo, la fotofobia. La fotofobia es una sensación muy molesta que tenemos ante luces brillantes en los ojos, ¿no? Por ejemplo, el sol. El tercero son las fluctuaciones de la visión durante el día, o sea que sentimos que a la mañana capaz que nos despertamos con una sensación de visión borrosa, que eso puede fluctuar y variar en el correr de las 24 horas del día. El cuarto puede ser el prurito ocular o picazón, que también se relaciona con síntomas de alergia. Y por último, los ojos rojos. Si nos ven los ojos rojos en forma constante, también podemos estar padeciendo un ojo seco. Y hoy en día existen tecnologías, más allá de un examen físico oftalmológico completo, tecnologías que nos van a ayudar a diferenciar qué tipo de ojo seco tenemos y qué tratamiento específico es para nuestro caso. Cuando de la producción me dijeron que vamos a hablar de salud menstrual, yo la verdad que me sorprendió. Un tema que dije, qué raro. Cuando empezamos a estudiar, tema que me maravilló, creo que es súper importante hablar de esto y espero que a ustedes también les atraiga como a mí me atrajo. Para esto invitamos a la profesora Paola Muniz, que es profesora de biología y es la especialista en educación menstrual y vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya de Sexología. Y cuando hablamos de menstruación, y según un estudio publicado en Lancet, las mujeres menstruamos desde los 13 hasta los 51 años, un promedio de 5 días al mes, por lo tanto tenemos 456 ciclos promedio en nuestra vida. Sí es algo importante en nuestra vida y que poco hablamos, ¿no, Paola? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por invitarme al espacio para poder empezar a visibilizar esta temática que es súper importante y que sin duda ocupa una gran parte de nuestra trayectoria de vida y que más allá que es algo que fisiológicamente nos suceda a las mujeres, también de alguna manera repercute en quienes no menstruan, ¿no? Exacto. Cuando hablamos de salud menstrual, ¿qué estamos hablando? ¿Qué conceptos están incluidos dentro de esa definición, no? Bien, me encanta que empieces por ahí porque en general lo que suele suceder es que se confunde lo que es salud menstrual con menstruación y con ciclo menstrual, ¿no? Entonces, cuando pensamos en salud menstrual estamos pensando en un concepto muy amplio que nos invita a entender
este proceso que es fisiológico y que además la menstruación y el ciclo menstrual es un signo de salud, pero más allá, desde la multidimensionalidad humana, ¿no? Entendiendo que somos seres biopsicosociales y que por lo tanto yo no puedo entender estos procesos fuera de lo que es el contexto social, histórico, cultural. Hay dos definiciones de salud menstrual, una que la propone UNICEF, que habla de que la salud menstrual son aquellos aspectos que tienen que ver no solamente con el manejo de lo que es la gestión menstrual, o sea, qué usamos a la hora de menstruar, sino también lo que es la higiene menstrual, por ejemplo, el hecho de poder acceder a instalaciones sanitarias de manera adecuada, con agua potable, baños en condiciones, pero también tiene que ver con la salud y el bienestar, esto que decíamos integral. Tiene que ver también con la igualdad de género, porque el hecho de menstruar también nos pone en una situación muchas veces de vulnerabilidad en cuanto a derechos, y además es un tema de derechos humanos. Entonces, sí será importante. Súper importante, y vamos a ir como desmenuzándolo. Cuando hablas, primero me parece muy importante que hablar de menstruación es hablar de salud, de que están bien las cosas. O sea, que eso es algo muy importante. El tener la menstruación está hablando de que está todo bien. Creo que eso es importante. En cuanto a la higiene, debo reconocer, soy madre de 4 varones, me quedé muy atrás en todo lo que se ha avanzado, y agradezco a estas generaciones nuevas que traen nuevos conceptos de bienestar, conceptos de confort, conceptos de cuidar el ambiente, y conceptos de con el ambiente, con los nuevos dispositivos que utilizan, y conceptos de que no todo el mundo puede tener dinero para acceder a lo que es los implementos necesarios de algo que por ser mujer nos tiene que venir. Sí, y eso también es importante desde el rol de la educación menstrual y de la educación integral en sexualidad, porque la educación menstrual es parte de esta ACE o ESI, como también es comúnmente conocida, y poder, por ejemplo, dar a conocer los distintos productos de gestión menstrual, cuáles son de repente más aptos o adecuados para determinados momentos o etapas vitales. Esto de poder pensar el costo de menstruar, que en nuestro país, más allá que son productos de primera necesidad, porque quienes menstruamos no decidimos hacerlo, y tú mencionaste hoy la cantidad de tiempo en nuestra vida que nos va a acompañar la menstruación, y son productos que tienen IVA y que son productos dentro de lo que son cosméticos, ¿no? Son productos caros. Y son productos caros. Una persona por menstruar al año, aproximadamente, si usa toallitas o tampones, que es lo de uso más habitual, frecuente, sí, gasta alrededor de 3.000 pesos. Entonces, imagínate un núcleo familiar donde haya más de una 3, persona 4 mujeres, sí. Exacto. Lo que significa para el presupuesto, que nunca, no se piensa, eso como que está implícito en el hecho de ser mujer, y que tenemos. Creo que el uso de la copa o el uso de las bombachas higiénicas en las nuevas generaciones es mucho más aceptado, y lo usan, no sé, como más frecuente ese uso, ¿no? Sí, estos productos, la copa menstrual y la bombacha menstrual o la ropa interior menstrual, son productos que son una alternativa, además amigable con el ambiente, porque tienen una durabilidad de alrededor de 10 años, la copa, y 2 o 3 años, dependiendo la frecuencia de uso de lo que es la ropa interior menstrual. Son buenas alternativas porque además, por ejemplo, si de repente en el trabajo o a nivel de la escuela o el liceo o el colegio no está el espacio como para poder salir al baño, quizás no se siente la persona con comodidad de poderlo hacer, bueno, ahí ya sabe de que va a tener 10 horas de protección. Va a estar protegida. Va a estar protegida. El tema es de que estos productos no son accesibles desde, digamos, una inversión inicial para toda la población. Yo estuve mirando alrededor de 4.000 pesos, más de una bombacha higiénica, y las copas menstruales alrededor de 2.000 pesos, más o menos. 1.000 y pico, dependiendo la calidad. Pero tienen una durabilidad importante, claro, ¿no? Sí, en realidad es como una inversión inicial que después,
quizás si la misma copa no hay que cambiarla o no se deteriora, por ejemplo, con su uso, ya sabes que no vas a tener que volver a gastar. Yo creo que es una muy buena opción y que cada vez se utiliza más. Y la otra cosa que hablábamos era como de los ciclos, ¿no? De que estos son ciclos, y esos ciclos no son solamente ciclos donde uno puede estar sangrando o no, sino son ciclos a nivel de todo el cuerpo, ¿no? Desde que uno, lo que se llama el síndrome premenstrual, que tiene dolor, que tiene mayor apetencia por lo dulce, que tiene mal humor, que tiene cansancio. ¿Cómo eso lo compaginan la mujer en su diario vivir? ¿Cómo lo plantean ustedes? Bueno, a mí me parece que es muy bueno que vos traigas el ciclo menstrual para poderlo hablar, porque retomando un poquito algunas cosas que dijiste anteriormente que no quiero dejar pasar, perdón, pero... Me parece perfecto porque además yo siento que estoy como que necesito un refresh de todos estos temas. Nos han transmitido culturalmente como muchas enseñanzas en relación a lo que es la menstruación y los ciclos menstruales que de alguna manera nos perjudican, ¿no? Bien. En esto de que, bueno, la menstruación es solamente un aspecto de las mujeres. Acá cabe aclarar que de las personas con identidades sexogenéricas que no son mujer, por ejemplo un varón trans cuyo útero aún funciona, también menstrua, y que de repente no todas las mujeres menstruamos o porque no tuvimos nuestra primera menstruación o porque ya llegó la menopausia, y sin embargo eso no nos hace ser menos mujeres, ¿no? Entonces es una temática que forma parte de como de muchas identidades, y que además por ser un tema de mujeres lo tenemos que manejar o tenemos que saber cómo lidiar con eso, ¿no? Y que además son los y las profesionales de salud quienes se encargan de hablar y enseñar y acompañar en esto. Entonces, ¿esto qué es lo que deja de lado? Por ejemplo, el conocimiento del ciclo menstrual, ¿no? Muchas veces a los profesores y a las profesoras de biología se nos atribuye como la responsabilidad de enseñar el ciclo menstrual y se enseña desde pensar la menstruación como esto vinculado a la reproducción, ¿no? O a nuestra capacidad fértil. Acá estás fértil, acá claro. No, acá podés, acá no podés. Y no se transmite porque en realidad no contamos con las herramientas en nuestra formación específica para poder entender que las variaciones hormonales, si suceden fisiológicamente de forma adecuada, o lo que decimos lo normal, en realidad son justamente un signo de salud y que muchas veces nos ponen como con una energía, un potencial creativo, con mayor disponibilidad para lo que es la comunicación. Cuando otras estoy veces, ovulando y otras veces cuando estoy menstruando va a ir más en menos, ¿no? Y que ahí hay una cuestión que es hormonal, ¿no? Entonces, esta ciclicidad o esta variación hormonal, si está sucediendo en salud, ¿no? Esto que tú decías, es un signo de salud, la menstruación y los ciclos menstruales. Exacto. Si se ven alterados o si una persona tiene un síndrome premenstrual que sea muy severo, que que inhabilite a sus actividades diarias, así como el dolor menstrual, eso es una indicación de que tengo que consultar a un profesional. Porque hay una patología que es la endometriosis, que su manifestación fundamentalmente es el dolor menstrual. Entonces es importante que frente a eso porque claro, ¿cuántas menstruaciones normales hay? ¿Cuántas mujeres hay? Cada una va a tener su menstruación y va a pensar que es normal. Hay puede ser, como hablábamos hoy, de signos de alarma. Uno puede ser el dolor, que cuando es incapacitante o es un dolor intenso, siempre conviene consultar por la posibilidad de una endometriosis, ¿no? Sí, las experiencias menstruales son muy distintas y las posibilidades de poder pensarnos en nuestra experiencia menstrual y además saber cuáles son nuestros derechos en salud sexual para poder acceder a la consulta médica y que sea que el acceso sea en tiempo y forma y que las preguntas que tenga para hacerle a ese médico o a esa médica sean las indicadas en caso de que este profesional no me devuelva en la anamnesis o en la entrevista, ¿no? Algunos datos importantes, la persona no lo va a saber si no tiene acceso a lo que es la educación en salud menstrual. Perfecto. Yo te agradezco que me hayas traído este tema. Creo que tengo que ayornarme y los invito. Paola es creadora de un contenido educativo en Acá se dice menstruar, que lo pueden encontrar en Instagram. Entonces los invito a que vayan a esa página y sigan informándose al respecto de este tema. Y nosotros vamos a seguir hablando también de la mujer y el climaterio, y tenemos una nota con el doctor Sande que nos habla de la nutrición en estos momentos tan importantes. Gracias, Paola. Gracias a ustedes. Presenta Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas.
Se termina el mes de marzo, el mes de la mujer, y también vamos a dedicar este espacio a hablar de climaterio y control de peso. El climaterio es la etapa de la mujer donde hay una transición de la etapa reproductiva a la no reproductiva, y esto ocurre básicamente por un descenso de las hormonas femeninas, mientras que menopausia se denomina la última menstruación. De hecho, se dice que las mujeres están en menopausia cuando pasan un año sin tener un ciclo menstrual. ¿Qué pasa con el control del peso en esta etapa de la vida? Una pregunta muy frecuente, preocupación de muchas mujeres. Lo primero que quiero decirles son dos cosas. Lo primero, aceptación. Es una nueva etapa que tiene aspectos súper lindos y claramente el cuerpo va a cambiar y no va a ser el mismo, y siempre podemos trabajar para tener la mejor versión de la edad que tenemos, no luchar para llegar a una edad que tuvimos antes o un cuerpo que teníamos antes. Y lo segundo, adaptación. Si nuestro metabolismo, nuestro cuerpo está cambiando, nosotros tenemos que cambiar nuestra alimentación y la actividad física para estar acordes y tener una vida súper saludable. Ahora vamos a empezar a hablar qué pasa con el tejido adiposo, el peso, durante el climaterio. Es real que con el paso de los años el tejido adiposo comienza a aumentar, y esto es una verdad para las mujeres, pero también para los hombres. En las mujeres las hormonas femeninas descienden, y hay que tener en cuenta que existe tejido adiposo que es hormonosensible, que hace que la grasa crezca en los glúteos, las mamas, dando las características femeninas. Cuando este descenso o estímulo hormonal desciende, la grasa comienza a crecer en otras partes, por ejemplo en el abdomen. El aumento de grasa abdominal, como explicado en otras circunstancias, genera daño al receptor de la insulina, resistencia a la insulina, y el páncreas responde generando más insulina, lo que denominamos hiperinsulinismo. La resistencia a la insulina y el hiperinsulinismo son dos condiciones que pueden favorecer el aumento de peso. Lo segundo que ocurre es que desciende la masa muscular, y como siempre digo, el único tejido que gasta realmente energía en nuestro cuerpo es el músculo. Si tenemos menos masa muscular, vamos a tener un metabolismo basal más lento y menos activo. Ahora lo más importante, ¿qué podemos hacer? Porque si bien en la menopausia existen factores que predisponen al aumento de peso, no es obligación y las mujeres pueden tener un peso totalmente saludable. Primero, tratar de disminuir los carbohidratos de la dieta y principalmente el contenido de azúcar, que es un tipo de carbohidratos. Estas son las sustancias que más generan secreción de insulina, y si ya tenemos un hiperinsulinismo natural fisiológico, tenemos que consumir alimentos que no generen mucha insulina. Con esto no me estoy refiriendo que en la menopausia hay que hacer una dieta keto, porque la restricción de carbohidratos puede ser muy extrema, como en la dieta cetogénica, que casi no hay ningún carbohidrato, pero también hay otras formas, baja en carbohidratos, muy baja en carbohidratos, o tener menor consumo de azúcar y polisacáridos, me refiero a pan, harinas, entre otros. 2. Ejercicio físico. Y ustedes dirán, ¿cómo reitera este doctor el ejercicio físico? Pero realmente es casi imposible mantener un peso adecuado si no tenemos actividad física. Y si esto es una verdad para cualquier etapa de la vida, durante el climaterio es indiscutible. Cuanto más músculos tengan las mujeres, el metabolismo basal va a estar más activo, más calorías va a gastar, y por ende va a ser más protectivo para tener un peso saludable. Y lo tercero, que es una pregunta muy frecuente, ¿la metformina sí o no? La metformina es un medicamento que se utiliza para los diabéticos, principalmente tipo 2, y que trabaja con la resistencia a la insulina. Por sí sola no es una indicación para descender de peso, ni mucho menos una indicación en el climaterio. Si en la mujer reúne esas condiciones, climaterio, y se constata o se puede visualizar resistencia a la insulina o hiperinsulinismo, es un medicamento que podemos valorar como coayudante entre la actividad física y una alimentación saludable. Qué buenos consejos siempre el doctor Sande para esta etapa de la vida que es la menopausia que estamos viviendo, así que los tomamos todos los tenemos bien presentes. Y saben que SECOM es la empresa líder que brinda un servicio humano y profesional a través de sus acompañantes egresados de la Escuela de Capacitación. Cuenta con certificado de calidad en todos sus procesos según la norma ISO 9001-2015. Y ahora además cumple con los estándares internacionales en seguridad de la información, contando con la certificación ISO 27001-2022, garantizando la protección de la información de los afiliados, colaboradores, proveedores y otras partes interesadas. SECOM, primer servicio de compañía del Uruguay y del mundo. ¿Cómo vamos? Vamos bien, ¿no? Bueno, vamos a una pequeña tanda y ya nos vemos y venimos con Verónica Chevalier de la casa que nos visita para estar con nosotros en el living.
Presenta este programa SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y el mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización. Referentes en todas las áreas de la oftalmología. Seguimos acá en Saber Vivir Mejor y ya estamos con Vero Chevalier, gran comunicadora y periodista de Canal 10, pero yo les quiero contar que Audical es la empresa líder en soluciones auditivas y junto al BPS te ofrece las mejores opciones de audífonos para activos. Llévate un equipo básico con tu subsidio de BPS para activos o mejora tu experiencia audical con nuestros planes que ofrecen dispositivos más completos. ¿Te imaginas un audífono con conectividad Bluetooth en tu celular? Ahora es real. Agenda tu consulta gratis al 18899. Un nuevo Audical está llegando y vas a querer ser parte. Tiene sentido. En Audical está la mejor solución para tu audición. Por eso somos líderes en soluciones auditivas. Audical. Tiene sentido que nos elijas. Teléfono 18899. Bueno, acá estamos con Vero. Vero, gracias por venir y estar acá contigo. A los dos nos trajo al mismo recuerdo. Yo les quiero contar, cuando uno no quiere hablar del COVID, pero pasaron cosas en ese momento, muchas cosas. Y en esas primeras semanas, cuando se declaró la pandemia, que yo empecé a salir en polémica en el bar, tú y Maggie Correa se tuvieron que hacer cargo de La Tarde en Casa. Exacto. Pasaron a ser las periodistas de La Tarde en Casa porque Nano y María Inés Ovaldía salían desde su casa y yo venía 2 veces por semana a contestar preguntas. Un momento de mucho estrés donde creo que las 3 estábamos teniendo herramientas y saliendo con lo mejor de nosotros. Fue una experiencia realmente intensa y muy vívida, ¿no, verdad? Hermosa. Primero, muchísimas gracias a vos, Ale, y a todos por haberme invitado. Es muy importante para mí estar acá y por este espacio que agradezco mucho. Y creo que eso también fue como una unión muy linda entre las 3. Exacto. Que nos dábamos para adelante, que contigo nos sacábamos las dudas, que éramos referentes, porque también nosotros estábamos viviendo una etapa que en cierta forma desconocíamos, sin tapabocas, porque estábamos al aire, así que fue todo, creo, una experiencia enriquecedora para las 3. Y nos va a quedar grabada siempre, siempre. Pero de ahí te me fuiste al teatro, estás en La Candela, contanos. Estoy en La Candela y bueno, mucho tiene que ver Rosana Spinelli, que además es compañera de acá del canal, porque me dijo que se había cansado de escuchar que sobre todo Cairo Herrera me decía, tenés que hacer teatro, tenés que hacer teatro, tenés que hacer teatro, y se le ocurrió a ella. Sinceramente yo era una propuesta que no esperaba, pero que hoy le agradezco muchísimo y creo que también el hecho de que capaz no lo pensé demasiado y eso estuvo bueno, porque si lo hubiera pensado demasiado hubiera dicho que no. Cuando uno se larga las cosas salen bien. Tal cual, y fue una experiencia increíble. Estoy aprendiendo muchísimo al lado de profesionales que son tremendos y que me recibieron de brazos abiertos, y estamos con el apartamento de arriba en el Teatro de La Candela los viernes a las 23 horas y yo no lo puedo creer. El estreno fue un éxito absoluto, todas las funciones llenas y una maravilla. Qué lindo experimentar, ¿no? Porque Vero es comunicadora, locutora, y es más, entraste al canal como locutora. Exacto, yo empecé como voz en off de Arriba Gente, entré por un casting hace 7 años, estoy cursando el 7º para cumplir el 8º y al principio solamente iba a ser mi voz leyendo información, PNTs, y sinceramente ni yo misma me di cuenta qué fue pasando. Bueno, medio lo mismo que ahora en el teatro, que capaz que si no tampoco me hubiera animado, y terminé después de hacer toda mi vida radio sin mostrar la cara, terminé frente a la pantalla, lo cual le agradezco muchísimo al Canal 10 porque ni siquiera a mí se me hubiera ocurrido que ya a la edad que tenía, fíjate, hace 7 años, no quiero que saquen muchas cuentas, pero ya, creo ¿sí? 35 por ahí, soy de terror para las cuentas mentales, y haber tenido la oportunidad de llegar a la pantalla grande, que me fascinó, porque es el contacto distinto con la gente que te conoce, que se te acerca. Bueno, lo vivís vos también desde hace muchos años. Es lindo ese cariño, ¿no? ¿Verdad? Que te vas caminando y la gente te saluda como que y vos la conocés, y te das cuenta de ese vínculo que realmente es muy gratificante. Y empezaste a trabajar a los 14
14 años? A los 14 años, sí. ¿Cómo fue eso? Por casualidad, como todo en ¿Cómo mi te vida. 14 años. Era otra vida, era otro mundo y lo hacía además. Empecé en Radio Oriental, en el programa Musicalísimo, con Jorge Marfetán y Abel Duarte. Y fui un día por casualidad a acompañar a una amiga que estábamos en el club de fan de Enrique Iglesias, imagínate. No. Qué pasado oscuro y turbio que No, tengo. me gusta Enrique Iglesias, no es turbio. Tenía no es turbio. 14 años. Y resulta que por hacernos un chiste, Abel se fue del estudio, nos dejó solas, a mi amiga María Noel Zaparrart, que le mando un beso enorme, y prendieron el micrófono, pensando que nos íbamos a aterrar. Y yo... Y salió esa voz seductora. Yo toda la vida había Sí. querido, había sido mi sueño desde chiquita y les caí en gracia y empecé a ir. Después el Jorge Marfetán me abrió las puertas, pero por eso empecé a trabajar, porque yo empecé desde lo más abajo, atendiendo el teléfono, llevando y trayendo en aquel momento CDs, antes Cintero, imagínate si hará años, aprendiendo en la radio. En ese momento Oriental, Monte Carlo estaban juntas, entonces estuve al lado de los más grandes y yo como una esponja, imagínate. Claro. Y vi construir Radio Cero, por ejemplo, en aquellos años, y eso me dio la oportunidad de saber cómo funcionaba la radio desde el vamos, cómo trabajaba el operador, y es algo que agradezco siempre porque además Musicalísimo era un programa masivo que me abrió la puerta a conocer realidades que yo nunca hubiera imaginado, y hoy son herramientas que me ayudan tal vez en este trabajo más específico, mucho más delicado, como lo es el periodismo, para lo cual también me formé. Entonces fue como caer en el lugar justo en el momento indicado. Justo, y que dejaran para que saliera tu arte. La verdad que confiaran en mí, porque eso lo agradezco tanto, que hayan creído en mí y que me hayan dado esa oportunidad. Fueron años hasta que llegué a salir al aire, como 6 años, hasta que por fin me dio la oportunidad. Qué bueno. Y acá haces exteriores. Sí. Exteriores. Yo pienso, y digo, qué difícil debe ser llegar a un lugar que no sabes qué te vas a encontrar, a quién tenés que entrevistar. Es como el azar puro, ¿no? Exacto. Eso me lo imagino yo. Tú contame cómo es realmente. Sí, ayer o anteayer me acuerdo una compañera que decía que somos como una raza aparte, porque manejás otros códigos y una realidad totalmente distinta. Yo no sé dónde voy a empezar y no sé dónde voy a terminar. Tampoco sé lo que va a pasar en el medio, con mi día, con mi vida. De repente de mañana estoy en un almuerzo de un desayuno en el Radisson Victoria Plaza, después estoy en una inundación y después una historia de vida de esas que te llegan al alma. Entonces creo que a mí lo que me apasiona, más allá de que es bastante exigente, es esa posibilidad de conocer tantas realidades. Yo me acuerdo, hay veces que, por ejemplo, me muevo con mi hermana por la ciudad y mi hermana me dice, no sé cómo llegás a todos lados, porque conoces la ciudad, conoces a la gente. A mí me hablan de determinado lugar y yo no leí, yo fui, yo estuve. Y esa posibilidad te brinda también la maravilla de poder hablar con el otro, poder ver las situaciones desde adentro. Desde adentro. Y para lograr una buena nota tenés que, creo, sumergirte, no sé cuál es la palabra, pero sí, sumergirte en esa realidad en poco tiempo, ¿no? Tener el conocimiento, saber a dónde, quién, identificar quién es la persona de la cual vas a obtener el mejor relato, creo que eso es todo un arte, ¿no? Y lleva mucho tiempo también. Y creo que también la posibilidad que me da el canal de estar todo el día prácticamente en la calle me ayuda a eso, y que ya llegue a un punto que afortunadamente muchas veces es la historia la que se acerca a mí. Porque ponele, me pasó el otro día que fue hermoso, que iba paseando a mi perrito y salen 2 señores mayores del almacén y le dice ella a él, mira viejo, es la nena. Mi amor, me morí, claro. Porque ya saben que de repente en vos pueden encontrar un canal para contar algo que les está pasando, que están viviendo. Hay momentos que también te desborda, porque me pasa que la dureza, verla tan cerca, me imagino. Y que a veces vos no tenés herramientas y esperan muchas veces del comunicador soluciones, y nosotros no podemos solucionar. No. Podemos contar, podemos visibilizar, pero es como que a veces está esa línea de que tenés que tratar de, como ustedes, los médicos, un poco llegar a tu casa y decir, bueno, me saco el micrófono, lo dejo y estas historias. Y lo que pude hacer es esto, y bueno, quedará esto, capaz que mañana puedo hacer un poquito más. Exactamente. Pero, y a mí me da mucha intriga, tenés una hermana gemela. ¿Cómo se llevan? ¿En qué son similares? ¿En qué no? ¿Cuál es ese vínculo? ¿Cómo es tu vínculo con tu hermana? Somos gemelas idénticas. Mi hermana es lo mejor que hay en el mundo. Ay, mira. Mi hermana
te cuento una anécdota que está muy buena y es que mis padres no sabían que íbamos a ser 2. Se enteraron en la sala de partos, le decían que éramos un varón grande y como nacimos... Así que era uno y un varón. Éramos Martín y un varón y enorme. Entonces cuando nacimos éramos 2 nenas chiquititas de bajo peso porque a mi madre le hicieron hacer dieta y se encontraron con 2 nenas que ni siquiera tenían 2 nombres. Yo la primera noche dormía en un bañito y todo era celeste. No. Tu padre va a ser un médico. No, claro, le va a costar. Le hicieron la ecografía el día que nacimos porque en ese momento eran aquellas que eran tipo placa y te la hacían a los 8 meses. Nacimos antes y dice que el médico la puso de esas que se veían contra la ventana y le decía, señora, ¿ve esto? Sí, es un bebé. Sí. ¿Y ve esto? Sí, es otro. ¿Qué? Y que había un practicante que le decía, no, acá hay otra espina dorsal, son 3, y que mi madre le decía, no busques más. Y así fue que llegamos las dos chancletas. Mi padre tuvo que conformarse con guardar la pelota y la camiseta de Nacional. Y ahora feliz. ¿Y tienen los mismos gustos? ¿Ella hace lo mismo que vos? ¿Se complementan? Nada que ver. Somos el agua y el aceite, lo más diferente del mundo, pero justamente esa es la gracia. Nos complementamos, viajamos juntas, somos compinches, nos peleamos también, por supuesto, porque imagínate lo que es vivir cada etapa de tu vida con otro ser humano, sobre todo en lo que tiene que ver con la búsqueda de la personalidad en la adolescencia y en la época que nosotras fuimos gemelas, niñas gemelas. Sí, pero viste que ahora como que se cuida mucho más, se maneja ese tema de otra forma. En esa época era la que te criaste y la gente tiende a compararte, la gente tiende a hacerte competir de forma innecesaria. Me acuerdo que llegó un momento que no éramos Vero y Caro, éramos las gemelas. Entonces es muy difícil crear tu identidad porque no es crear la tuya, sino además diferenciarla de la otra. No, yo soy Vero y ella es Caro y además somos hermanas. Que aprovecho también para dejarle ese mensaje a quienes tienen hijos mellizos. A veces por no hacer diferencias se pasa al otro extremo de no permitir a cada uno unidad, exactamente ser él mismo. Y en la riqueza también y en esa complementación está la gracia y el aprendizaje. Pero qué bueno. ¿Qué hace tu hermana? Mi hermana es doctora en educación, es una de las pocas doctoras en educación que hay en Uruguay. Pará que yo tengo 4 hermanas y me pongo a hablar de las hermanas. Trabaja en la Universidad Católica formando docentes. Mirá qué bueno. Una maravilla lo que sabe, no puede ser más perfil bajo y la mataría por eso, pero es una eminencia realmente en la educación en nuestro país y a nivel internacional. Por ejemplo, se fue becada por la UNESCO a hacer una conferencia en Dubái. Mirá qué genial. Imagínense, esa es la celeste que también se juega en nuestro país y que de repente nadie se entera. Se recibió en Bilbao de doctora, también becada para poder hacer su doctorado. Y son esas celestes. Otra Chevalier, crack. Esa es la crack. Las dos. Qué genial, la verdad que te felicito. Otra cosa que preparando la nota, creo que te marcó y te tiene que haber marcado el año pasado cuando tuviste el episodio en la nota, que creo que lo más importante, vos lo podrás relatar mejor que yo, es el apoyo de toda la comunidad de comunicación hacia ti, ¿no? Me parece que eso es bueno cuando pasa, te debe haber llenado el alma. Absolutamente, y aprovecho para agradecerlo porque fue un momento muy duro, es la primera vez que hablo de este tema, porque en su momento... Pero vamos a contar un poquito porque yo no fui clara cuando lo que pasó. Estabas haciendo una nota, habían pautado un horario para salir y cuando llegaron... hubo un director de teatro que fue muy violento conmigo, hasta el punto de que intentó golpearme, y eso de casualidad, y aprovecho para aclararlo, quedó grabado. No sabíamos que estaba grabado y tampoco salió de mi entorno, no salió de nosotros, no sabemos cómo salió, y en ese momento yo decidí resguardarme y pedí a mis compañeros y al canal que quedara entre nosotros por un tema emocional. Y eso quiero aclararlo, que yo recibí todo el apoyo del canal, todo el apoyo de mis compañeros que se pusieron a mi disposición para todo. Fui yo la que prefirió preservarse emocionalmente porque fue muy duro para mí y es de la forma en la que yo preferí vivirlo.
Y eso lo aplico en otras áreas, porque a veces pienso que hay situaciones que son tan delicadas, que hablan por sí solas, y sentí que no aportaba en ese momento para mí emocionalmente y para la situación, cuando ya estaba bien claro lo que había pasado, que empezara a ser como una bola de nieve, que yo misma no iba a poder manejar, el apoyo de todos mis colegas a los cuales les agradezco de corazón, que no respondía a ninguno, sí en forma interna diciendo esto mismo, que prefería no hablar para resguardarme a mí emocionalmente, porque la verdad que me afectó mucho. Me imagino. Porque era algo que no esperaba, es algo a lo que no estoy acostumbrada, que nunca había vivido, y que más allá de que no tiene justificación, no había un motivo. Entonces, igual si lo hubiera habido, no justifica nada de lo que en pasó. nada, pero encima no lo había. Entonces, sinceramente me sentí muy arropada por todos los colegas de todos los medios, por mis compañeros acá, que sé que no salieron públicamente, pero también respondiendo a que me conocen y saben lo sensible que soy y cómo estaba en ese momento. Pero todos te abrazaron. Todos me abrazaron, y la gente en general, y aprovecho la oportunidad para agradecerlo, porque creo que eso fue lo que hizo también que pudiera pasar ese momento, y es con eso con lo que me quedo, con el cariño de la gente y con una sociedad diciendo no a la violencia. Pero gracias por este reencuentro. Los vemos en los pasillos, pero un placer tenerte aquí. Mío. Y a todos ustedes los esperamos el próximo sábado aquí en el 10, el canal uruguayo. Me salió sola.